Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios porque nos permite el Señor un día más poder compartir un devocional en esta mañana, día viernes, culminando la semana, una semana que, bueno, fue bendecida por el Señor y, y Dios ha estado con nosotros seguramente y vamos a dar gracias en esta mañana por la presencia del Señor en nuestras vidas. Bienvenidos a este nuevo programa, el programa número 111. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido estar en este año compartiendo su palabra todos los días hasta el día de hoy. Damos gracias a Dios porque estamos compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, estudiándola, analizándola y viendo cada paso de su pueblo, de todo lo que Dios ha hecho para nosotros y para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Así que damos gracias a Dios. Bienvenidos a este programa de día viernes, una mañana fresca en la ciudad de Tandil. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana, damos comienzo a este devocional diario. Damos gracias a Dios porque cada mañana compartimos palabra, compartimos una palabra de aliento, de fortaleza para cada uno de nosotros, seguramente, para todos, para mí, para todos ustedes. Así que bienvenidos a los hermanos, hermanas y amigos que cada mañana se van conectando y nos van viendo este programa tal vez en repetición, tal vez en silencio allí, en el día, en la noche, en el momento que tengas libre. Bueno, qué bueno es poder compartir, es nuestro deseo poder compartir una palabra para tu vida, una palabra que estás esperando, una palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a este programa. Este programa tiene el título La obra es de Dios, sin duda. Nunca podemos pensar que nosotros somos dueños, somos parte de la obra de Dios, ¿eh? Somos parte de lo que Dios ha hecho y no es que haya fracasado Dios, como se ha dicho por ahí, no es que la obra de Jesucristo ha fallado, que fue un fracaso, sino simplemente el hombre, por su dura cerviz, por su dureza de corazón, por su insensibilidad a las cosas de Dios, la obra de Dios no es como Dios quiere, evidentemente. Y paso a paso de la vida del hombre, Dios va acomodándola para que nosotros podamos tener esa vida correcta que Él desea que tengamos, ¿no es cierto? Desde el principio, desde la creación, allí el hombre perdió su conexión, podríamos decir, su contacto con Dios, su intimidad con Él, incluso. En un momento Adán y Eva pensaron que nunca iban más a ver a Dios o a hablar con Él o estar en su presencia, pero evidentemente Dios lo ha intentado, que el hombre pudiera escuchar la voz de Dios y lo seguirá intentando y seguirá hablando con nosotros día a día. Así que en esta mañana Dios nos va a hablar. Estamos llegando a este fin de semana en la cual vamos a compartir y creo que este programa de esta mañana, este devocional, es muy interesante y viene a colación a lo que vamos a hacer el día de mañana, día sábado, donde vamos a compartir la Santa Cena con el Señor, recordando la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El camino del Señor, así como hemos hablado y estudiado, está manchado de su sangre. Así que esta es la vida de Jesús, un camino manchado de sangre. Podría haber puesto ese título, pero quería explicarlo. Entonces, la vida y obra de Jesús. Mañana nosotros aquí en la iglesia a las 19 horas compartiremos y recordaremos la muerte y la resurrección de Jesús, que por supuesto nunca nos vamos a olvidar y seguiremos recordando su venida, su segunda venida a esta tierra, que muchos están olvidando y muchos han dejado de creer y muchos han obviado las escrituras que nos hablan y nos explican que el Señor viene pronto. La Biblia dice que serán como los días de Noé, y evidentemente estamos viviendo esos tiempos, como los días de Noé. Nadie le interesa
Vio que hay mucha gente que no le interesa las cosas de Dios. Hemos hablado de su venida y han dicho, no, esto no es importante, no, no debe ser así. Muchas veces lo han dicho que venía y no ha venido y todas esas cosas, ¿no? Algunos las tienen por tardanza a la venida del Señor, como dice su palabra, pero el Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Así eh, que no nos despertemos como aquella mujer de Cantar de los Cantares, la tsunamita que el Señor golpeaba su puerta y no le abrió. Así que tenemos la oportunidad en esta mañana de abrirle la puerta a nuestro Señor Jesús, para que Él entre, cene con nosotros y nosotros cenaremos con Él, dice la palabra de Dios. Así que bienvenidos a toda la iglesia, bienvenidos, es un día muy especial, yo lo creo así en esta mañana, porque el Señor nos va a hablar a nuestro corazón directamente. Así que basta ya de prejuicios, basta ya de niñerías, basta ya de inmadureces, basta ya de muchas cosas. Y realmente estemos atentos a lo que Dios nos habla en esta mañana. Así que seguimos recorriendo estas páginas preciosas de la Biblia, que muchos han dicho que estos libros, bueno, a muchos dicen que es muy pesado, muy aburrido, tal vez leer estos libros, pero a mí me resultó muy interesante. Cada vez que llego y leo este libro de crónicas, es una repetición, podríamos decir que muchos eruditos han dicho esto, que hay otros que han dicho que comentan cosas que se han omitido en los otros libros. Y evidentemente vamos a encontrar, como hemos encontrado en este libro Primera de Crónicas, y nos toca leer hoy el capítulo 12, 13 y 14, pero va a ver que en los anteriores capítulos están los soldados, los valientes de David. Cuántas cosas interesantes encontramos en ese capítulo, cómo eran los valientes, lo que hicieron por este rey David, cómo el grupo de soldados iba agrandando, porque iban viniendo, escuchando lo que David hacía. El ejército de David era innumerable, tremendo, y se iban adesando a este rey que escuchaban muchos. Me habla mucha de personas que están en algún lugar que no tienen buen alimento, buena palabra, no hay un acompañamiento pastoral y todo, es como que están buscando a ese rey, ¿no? Es que están buscando a ese pastor lleno de la presencia de Dios, un hombre que los cuide, que los guarde, los proteja, que tenga palabra, que tenga, por supuesto, el corazón conforme al corazón de David, como al corazón de Dios, ¿no es cierto? El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Por eso las hazañas, las batallas de David fueron muy importantes para la época. Y la gente iba viendo, los soldados salían de la presencia de Saúl y se arrimaban a David y se aliaban con él y venían en paz, y David, todas esas historias que hemos escuchado. El ejército de David en el capítulo 12 es maravilloso también, y David entre medio armando su ejército, tiene un pensamiento en su corazón, traer el arca de Dios, a la capital, a Jerusalén, al templo, hacerlo volver de regreso. 20 años estuvo allí en la casa, aquí puse de Abinadab. 20 años estuvo la presencia de Dios dormida, podríamos decir, en ese lugar. Y esto me lleva a pensar que mucha gente tal vez en esta mañana esté de esta manera, ¿no? En la casa de Abinadab, dice, dormido. La presencia de Dios puede estar dormida en mucha gente. Mucha gente que Dios ha llamado a su encuentro, ha venido y a unirse al ejército de Dios, como el ejército de David. Mire cómo llevamos la palabra hoy. Al ejército de David, al ejército de Dios, se está uniendo, pero tal vez las cosas de Dios en su corazón, sus talentos, sus dones, están dormidos todavía. Entonces hay que despertar en el medio de este caos, en medio de esta tormenta de la vida, hay que despertar. Lo que Dios nos ha dado, ponerlo a la obra, porque la obra es, reitero, la obra es de Dios.
por eso en su totalidad. Así que hermanos queridos, en esta mañana vamos a compartir el intento de David traer el arca allí a la capital. Sin duda había formas correctas de transportar el arca y lo hemos leído al principio en el libro de Números, ¿no es cierto? Y vamos a leer en el capítulo 13 en esta mañana, desde el versículo 1 al 14. Yo antes de leer esto, por supuesto, siempre tengo una pequeña reflexión escrita aquí en el cuaderno y puse la carga y la responsabilidad para compartir el Evangelio de Jesucristo no nos va a ser fácil. Sin dudas tendremos muchos obstáculos. Para muchos que estamos escuchando en esta mañana este devocional, seguramente usted me va a decir amén, ¿no es cierto? Dice, muchos obstáculos en el camino. Tiene que ser a la manera de Dios. Podemos tener las mejores intenciones, muchas cosas lindas en el corazón para hacer para Dios. Pero qué bueno que incluso puse en este pequeño resumen, qué bueno que estemos interesados en las cosas de Dios. Eso es bueno, en primer lugar, que estemos interesados a hacer algo para Dios, porque hay muchos que no hacemos nada para Dios. Estamos quietos, estamos dormidos, estamos como que observamos, ¿no? Por eso yo le dije, 20 años la presencia allí dormida, en la casa de un hombre que fue transportado el arca, que lo vamos a leer ahora en el capítulo 4 de Primera de Samuel, prepárelo, Primera de Samuel capítulo 4 también, vamos a leer algunos versículos, cómo el arca de Dios fue transportada, porque puse aquí, mire lo que puse, dice, pero no nos queda duda que debe ser a la manera de Dios. Las cosas de Dios tienen que ser a la manera de Dios, no a nuestra manera. Sin duda tenemos que consultar a Dios de qué manera hacerlo. En 1 Samuel capítulo 4, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver un pequeño resumen del arca de Dios, la presencia de Dios, muchas veces llevándola como un amuleto. Muchas personas de hoy creen que por ser cristianos, porque en algún momento estuvieron en la iglesia, estudiaron la Biblia, saben mucho de la Biblia, creen que Dios va a estar con ellos. Y mire lo que dice aquí en esta mañana, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra lo dice. Por eso la palabra de Dios incomoda a muchos. La palabra de Dios incomoda, la verdad de Cristo, la verdad del Señor incomoda a muchas personas. Como estos hombres, los filisteos, enemigos de Dios, les incomodó la presencia de Dios. Problemas tremendos tuvieron por llevar la presencia que no les correspondía. Enemigos de Dios. Hay personas que son enemigos de Dios porque no han aceptado la verdad y les va a incomodar la presencia de Dios por no aceptar correctamente la verdad de Dios. Y mire, dice, perdón, los filisteos capturan el arca, el título de 1 Samuel capítulo 4. Dice, cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué no nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros asilo, el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Onfi y Fines, estaban allí con él, el arca del pacto. Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó de tan grande júbilo en la tierra y tembló la tierra, dice. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Dice que los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de vosotros, pues hasta antes de ahora no fue así. Nunca habían sido transportada el arca a una guerra de esta manera, creyendo de que si traemos a la presencia de Dios con nosotros, vamos a poder vencer. Esto es una muy buena intención, claro que sí. Si sabemos todos que si Dios va a estar,
Dios va a vencer, pero de la manera que Dios quiere que la llevemos a la presencia de Dios, no de cualquier manera o cuando realmente la necesitamos. Hoy mucha gente necesita de Dios y cree llamar la presencia a Dios porque va a tener un resultado que pretende, pero no es así. Muchas veces nos han pedido y han llamado para pedirnos oración por una persona que está grave, internada, tal vez así. Tal vez sea una muy buena intención orar por una persona. Por supuesto que lo hacemos y es nuestro deber como pastores, como iglesia, orar por los enfermos. Pero hay que ver de qué manera llevamos la presencia de Dios a ese lugar. Tal vez nuestra vida no es la correcta. Los hijos de Elí no estaban en el camino del Señor, eran impíos, totalmente. Recuerden cuando le dijeron a Samuel, ya tú eres viejo y tus hijos no están en el camino. Y de esta manera pretendieron llevar la presencia de Dios para vencer a sus enemigos, pero Dios no estaba con ellos. Dios ya se había ido, de la presencia de Dios ya no estaba en la vida de ellos. Y mire lo que aconteció por hacerlo a la manera de los hombres, por pensar de la manera. Y David, el hombre cuyo corazón era conforme al de Dios, fracasó en este intento de llevar la presencia de Dios. Aquí vemos el intento de los hijos de Elí, del sacerdote Elí, que trataron de llevar la presencia de Dios a su manera. A veces llevamos nuestro camino del Señor a nuestra manera y no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. El Señor nos apartó de este mundo, nos apartó para estar con Él, para estar en su presencia, para cumplir su propósito, para llevar las almas al Señor. Este es el llamado que tenemos para nuestras vidas, traer las almas al Señor. Este es el propósito que tienen que ver en nosotros, la luz del Señor, la luz de nuestro Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Eso es lo que tiene que ver el mundo, nosotros que no está viendo. La iglesia se está perdiendo entre el mundo, se está mezclando en el mundo, es muy parecido al mundo y la iglesia, no marcan una diferencia. La iglesia no mostramos la diferencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Los hijos de Elí, desordenados, impíos, llevando el arca a la presencia de Dios como amuleto e intentar enfrentar a los enemigos, pensando que Dios está con nosotros muchas veces, pero solo es cuando lo necesitamos. Vamos y recurrimos a Él. Solamente cuando necesitamos, cuando estamos en aprieto, cuando estamos en dificultades. 3 acontecimientos, hermanos queridos, por haber llevado la presencia de Dios de cualquier manera. La muerte de Elí, cuando se entera que sus hijos mueren, cae para atrás y se desnuca. Tremendo, hermanos. La nuera estaba embarazada, el parto, muere también. Mire lo que acontece por no estar en orden delante del Señor, por querer o pretender que Dios esté de nuestro lado cuando nosotros no hacemos su voluntad. La gloria de Dios ya no estaba, ya se había apartado de ese lugar, porque Dios va a estar en aquellos que le buscan, en espíritu y en verdad, dice la palabra. La presencia de Dios incomoda para aquellos que su vida no es correcta delante del Señor. Muchos dicen, estas palabras duras. Claro, nos va a incomodar cuando estamos mal delante del Señor. Por eso es un día muy especial hoy, porque mañana vamos a compartir nuevamente la Santa Cena, como recordamos todos los meses. Y es necesario que lo santifiquemos delante del Señor. Usted va a ver en estos capítulos de Crónica cómo David nuevamente lo intenta, porque una vez fracasa, pero lo vuelve a intentar a la manera de Dios. Y Dios dice, santifica al pueblo. Y es la manera que tenemos que venir al Señor, santificados. Entonces, ¿cuál fue el fracaso del hombre que tenía el corazón conforme al de Dios? ¿Cuál fue el fracaso? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué fracasó David? La Escritura nos está diciendo porque no se sometió a las Escrituras. David no se sometió a las Escrituras. David no reconoció la palabra de Dios. ¿De qué manera tenía que llevar el arca? Vamos a leerlo en esta mañana. Dice, entonces, capítulo 13. Entonces David tomó consejos con los capitanes de millares y de centenas, con
todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, Dios, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que estaban con ellos en sus ciudades, ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho cosa de ella, no hemos hecho caso de la presencia de Dios. Desde los tiempos de Saúl el culto había desaparecido, la adoración a Dios había desaparecido. En muchas personas de esta manera están hoy. El culto a Dios, la obediencia a Dios ha desaparecido tremendamente, hermanos. Y de repente estamos en aprietos y buscamos a Dios y llamamos la presencia de Dios. Mire lo que acontece. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Claro, ¿cómo lo vas a ver? No va a ser bueno traer la presencia de Dios. Vamos a llamar la presencia de Dios. Estamos en aprieto, Dios nos va a ayudar. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriam Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriam Jearim, que está en Judá, para pasar de allí al arca de Jehová Dios, que moraba entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Dios había dicho que en mi presencia se manifestaría en ese cajón de madera, entre medio de esos querubines. Dios no habitaba, por supuesto, en ese lugar, pero su presencia se manifestaba a través de este arca, que llamada la presencia del Señor. Y llevaban el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. 20 años estuvo allí. Después de 20 años se recordaron del Señor. Muchas veces en estas situaciones recordamos la presencia de Dios, que nos conviene tenerla, que nos conviene tener la presencia de Dios. Y así fue David, tuvo una muy buena intención, recordó y Dios le agradó que pensara en eso. Y dice, llevaron el arca de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Uga guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpa y salterios y tamborines, címbalos y trompetas. Una fiesta emocionante. Había una preparación. Habían preparado por un tiempo esta fiesta, este desfile de soldados de un ejército inmenso, grandísimo, invocando así la presencia de Dios, trayéndola a la ciudad. Imagínense toda fiesta, bailarines delante del rey, ahí el rey vestido de rey en una carroza, caminando ahí por las calles, viniendo a la ciudad. Pero cuando llegaron, dice, a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Qué pasó aquí? La presencia de Dios. Cuando nosotros tocamos la presencia de Dios, tal vez vamos a morir. No, hermano. Esta era una demostración de Dios que lo estaban haciendo incorrectamente. Incorrectamente, hermanos queridos. La presencia de Dios no debe ser traída a nuestra manera, como nosotros pensamos. Podemos tener muy buenas intenciones, orar por una persona, traer la presencia a la persona, para que Dios haga esto y aquello, pero tiene que ser a la manera de Dios. David, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no consultó a Dios de la manera que tenía que traer, consultó con los hombres. Consultó con sus ancianos, consultó con sus amigos. Traigamos la presencia, está bueno. Vayamos a buscar a los sacerdotes, a los levitas que fueron esparcidos porque no adoraban. El templo había cerrado, la casa de Dios estaba abandonada. No había adoración, no había búsqueda de Dios. Los levitas ya no tenían trabajo, no tenían que prender las lámparas, no había nada para hacer. Se dispersaron por todas las ciudades. David toma esa decisión de ir a buscarlos.
El ejército ya era grande, necesitaba la adoración a Dios y dijo, traigamos el arca. Y la fueron a buscar. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Quebrantamiento, dice la palabra de Dios. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Evidentemente, la manera que nosotros pretendemos buscar a Dios no es la correcta. Aquí puse otra reflexión sobre ¿cuál fue el problema de David? ¿Cuál fue el error que cometió David? Bueno, 3 puntos principales en esta mañana. El primer principio básico que nosotros tenemos que tener como cristianos, ser sensibles a los mandamientos y estatutos y a su palabra cada día. Entender que la manera de Dios que nos pide que podamos buscar a Dios tiene que ser a su manera, realmente, todos los días de nuestras vidas, no cuando realmente tenemos un problema. Todos los días de nuestras vidas tiene que ser de esta manera. El segundo punto, ser santo, porque es un camino de sangre y de adoración. El camino de adoración a Dios está manchado con la sangre de Jesucristo, hermanos. Y nos va a costar, no va a ser fácil, va a ser difícil, porque su sangre está en el camino. Y nos está demostrando que para Jesús no fue fácil llegar a la cruz. No es así como nosotros pensamos. Tenemos un Dios de remate, un Dios de mercado, un Dios que cuando lo necesitamos lo vamos a buscar y después lo dejamos a un costadito, lo guardamos en un mueble, lo tenemos en una alacena, lo tenemos en una biblioteca. Ese es el Dios que muchos tienen hoy. Cuando lo necesita lo vamos a buscar. Cuando estamos en problemas lo vamos a buscar. En Hebreos 10, versículo 19. Mire si me permiten leer esto en esta mañana. Lo tengo aquí, Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo. Por el camino que vamos a entrar es por la sangre de Jesucristo. Este camino no es fácil, está manchado con la sangre de Jesucristo. El otro texto que aparté en esta mañana, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Debemos limpiarnos y santificarnos. Usted lo va a encontrar en los próximos capítulos, el día lunes, martes, lo encontraremos allí, leyendo este capítulo, que el pueblo de Dios se tenía que santificar para obtener el beneficio y la bendición de Dios, de la manera que Dios quiere que nosotros traigamos su presencia a nuestras vidas. Así debe ser de esta manera. Y yo puse una pequeña reflexión en esta mañana, para concluir en esta mañana este devocional. Dios es un Dios de oportunidades. Dios te va a dar nuevamente, nos va a dar nuevamente una oportunidad para poder arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados. Si realmente consideras buscar a Dios de la manera correcta, eres sensible a la palabra, a los mandamientos y estatutos de Dios, muy bueno que seamos así. Pero tiene que ser a la manera de Dios. Si vamos a consultar, dice que David consultó en todo momento a Dios. Se da cuenta de la manera. El primer intento de traer el arca fue una fiesta personal, una fiesta para David, una fiesta gloriosa del rey David trayendo el arca. Y Dios le demuestra que no era la manera correcta. El arca tenía que ser transportada por los hombres. En los hombres, cargada, una carga, tiene que ser una responsabilidad, una carga personal. El arca la hicieron un carro nuevo. Claro, David recordó cuando fue tomada el arca y los filisteos la devolvieron en un carro nuevo, con toros.
Posiblemente David hizo un carro nuevo con toros premiados, con toros grandes, esos que siempre son premiados por su postura, el toro, ¿no es cierto? Que mucha gente cría para estos eventos. Tal vez una fiesta con muchos banderines, con muchos tamborines, con mucha música, con mucho jolgorio, mucha fiesta, pero no es la manera de que Dios nos pide y nos enseña de qué manera tenemos que traer la presencia de Dios a las vidas que necesitan de su presencia. Tal vez encontremos un lugar abierto, amplio, grande, una iglesia grande, donde hay muchas luces, donde hay mucho humo, donde hay mucha ruido, mucha música, y no es la forma que Dios quiere. Y mucha gente va detrás de esas fiestas, detrás de esos eventos, creyendo que la presencia del Señor está allí. Pero Dios le da una nueva oportunidad a David. Esta vez las vas a traer a mi manera. 3 meses estuvo en la casa de Obed-edom, y Dios dice que bendijo esa casa tremendamente por solamente estar la presencia de Dios ahí. Y bendijo la casa de la familia tremendamente. Se entera David y la va a buscar. Y Dios le da una oportunidad nueva. Ahora la vas a traer de la manera que yo quiero. El rey no se vistió con ropas reales, se vistió con ropa de efod, con humildad. La trajo a la presencia de Dios. No la trajo de esa manera como vemos muchas hoy en muchos lugares. Pretenden hablar de la presencia de Dios, hablar de las cosas de Dios de esa manera. No, no es así. Dios tiene una forma. Tiene que ser de la manera de Dios, porque la obra es de Dios, no es nuestra. La gloria se la llevan los hombres y no Dios. ¿Se da cuenta? Dios le da una nueva oportunidad a David para traer la presencia. Santifíquense. Vístense de lino. Pidan perdón por sus faltas, sus errores. Santifíquense delante del Señor. Y realmente, si está la intención de traer la presencia de Dios a tu vida, ve a buscarla. Y tráela así de la manera que yo digo. Cargando en los hombros la responsabilidad de la obra de Dios. Y caminando por este camino que está manchado con su sangre. No es fácil la obra de Dios. No es así como aparece en muchos lugares. La obra de Dios no es así, hermanos queridos. La obra es difícil. Está manchada con su sangre. Y así nos va a costar. Tiene que ser cargada. Tiene que ser una carga en tu vida la obra de Dios. Tiene que haber una responsabilidad en tu vida. Realmente sentir que la obra tiene que ser de la manera que Dios quiere. Podemos tener muchas intenciones en nuestro corazón. Muy buenas intenciones. Pero no es la forma. Para resumir y para concluir en esta mañana, este día viernes concluimos esta semana y Dios nos pide en este día que nos santifiquemos para que mañana podamos compartir la Santa Cena de la manera correcta, donde nos dice en Primera de Corintios de la manera correcta que tenemos que presentarnos delante de Dios. Hice un pequeño resumen aquí, conclusión puse. ¿Has fallado en algún momento de tu vida? ¿Has intentado hacer lo correcto? Pero todo salió mal. Tal vez sabías que lo que estabas haciendo estaba mal, o lo que estás haciendo está mal. Tal vez lo sabemos, pero lo hacemos de todos modos. Seguimos adelante. Sabemos que estamos mal delante del Señor y lo seguimos haciendo. Nos ha enviado ángeles el Señor. Nos ha dicho de la manera que tenemos que hacerlo y hemos hecho caso omiso. Seguimos intentándolo de la manera de nosotros, trayendo la presencia de Dios. Y habla la muerte ahí. Cuando Dios, por tocar el arca, por pretender tocar el arca, la muerte estaba vigente en ese momento. La muerte de Elí, la muerte de sus hijos, la derrota del pueblo de Israel. Lo hicimos de todas maneras, a la manera que nosotros quisimos muchas veces. Hemos fallado y hemos fracasado. Independientemente de todo esto, hermanos queridos, de cómo termines en el pozo del fracaso o cómo terminemos en ese pozo del fracaso, Dios tiene una salida para tu vida en esta mañana. Dios tiene una salida para cada uno de nosotros. Él iluminará el camino con su palabra. Recuerda,
Vuelvo a decirlo, el camino está pavimentado con la sangre de Jesús. Solo tenemos que llamarlo a Él y hacerlo a la manera que Él nos pide. ¿Qué te parece si en esta mañana, qué oportunidad buena que tenemos hoy de presentarnos al Señor, como hemos leído en Hebreos? En el capítulo 10, presentarnos, tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso con Dios, hacerlo a la manera que Dios quiere, ser sensibles a la palabra. Mire de todo lo que hablamos en esta mañana, en estos capítulos de Crónicas. Aquellos libros que muchos dicen, no es tan interesante. Claro que sí. Llevarlo a nuestra vida real en esta mañana. Amén. Oramos, ¿les parece? Concluimos este mensaje de esta mañana y demos la oportunidad al Señor de que pueda bendecir nuestras vidas en esta mañana y hagámoslo a la manera de Dios. Una vez más, si nos hemos equivocado, tengamos que arrepentirnos, pedir perdón al Señor. Señor, ya no voy a consultar más a los hombres, ya no voy a consultar a nadie, solamente te consulto a ti. Es la manera correcta que tenemos que ir a la presencia de Dios. Hablar, ser sensibles a la palabra de Dios, a los mandamientos y estatutos. Ya no somos de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo, hermanos queridos. Dios nos apartó al reino de los cielos. Jesús dijo estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Acerquémonos confiadamente, dice, ante el trono celestial, la palabra de Dios. Y en esta mañana pidamos perdón al Señor. Realmente empecemos a darnos cuenta, hermanos, que tiene que ser de la manera que Dios nos pide. Vamos a fracasar de fracaso en fracaso, porque no lo hacemos a la manera de Dios. Así que esta mañana vamos a comprometernos con el Señor. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. ¿Qué les parece? Juntos. Oramos como iglesia. ¿Me acompañan? Una pequeña oración. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Queremos tener este corazón sensible a tu palabra en esta mañana, a tus mandamientos y estatutos. Hacerlo a la manera que tú nos pides que lo hagamos, Señor. Señor, traer tu presencia a nuestras vidas. Señor, no como lo hizo David al principio. Señor, demostrando su gloria, su poder, Señor amado, que había ejercido en ese momento, sino humillados ante tu presencia, vestidos con ropas de lino, Señor amado. Señor, ya nuestra investidura delante tuyo, Señor amado, ¿qué te podemos ofrecer? Si tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. Nosotros somos el barro, tú eres el alfarero. Señor, tu gloria que se manifieste en nuestras vidas, que realmente podamos demostrarle al mundo que somos tus hijos, que brillemos en medio de este caos, en medio de esta oscuridad, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, a tomar esta carga, a cargar tu presencia en nuestros hombros. Señor, Señor, no va a ser fácil, pero sin duda, Señor amado, va a ser a tu manera, Señor, y seguramente, Señor, que no vamos a fracasar, porque lo vamos a hacer a tu manera. Padre, gracias. Si hemos fracasado muchas veces, te pedimos perdón, porque lo hemos intentado con muy buenas intenciones, pero solamente a nuestra manera, y no lo hicimos. No hemos consultado contigo. David fue y consultó contigo, Señor. ¿Cómo traeré la presencia? ¿Cómo traeré la presencia a mi vida? Y Dios le dio las instrucciones, le hizo recordar su palabra. Allí como los levitas llevaban y transportaban el arca en los hombros, Señor, queremos transportar tu presencia a nosotros. Ir a la guerra, Señor, ir a la batalla, pero a tu manera, con tu presencia, Señor, en nosotros, en nuestras vidas, no solamente cuando lo necesitamos, sino en todo tiempo y en todos los días de nuestras vidas. Padre, prepáranos para el día de mañana. Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestras debilidades, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a dejar lo que está mal en nuestra vida, a dejar lo que estamos haciendo incorrectamente, que a ti no te agrada. Somos tus siervos, tus hijos, Señor, y tú nos quieres purificados, santificados delante de tu presencia. Señor, te pedimos, Señor, que podamos entender en esta mañana, Señor, que podamos reflexionar. Padre, Señor, santifícanos completamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Dios le bendiga a muchos hermanos que a lo mejor no alcanzo a ver aquí en esta mañana su mensaje, pero estamos orando por todas estas peticiones que nos han sido llegado en estos días. Dios los bendiga mucho. Que tengan un excelente fin de semana,
de congregarnos, de palabras, de bendiciones. Y damos gracias a Dios en esta mañana. Muchas bendiciones para todos los que están trabajando, que podamos concluir esta semana con toda la bendición de Dios y mañana podamos compartir con la iglesia la Santa Cena y después compartiremos un alimento juntos en armonía, en un mismo pensamiento, poder estar juntos. Y qué lindo dice el Señor en su palabra, estar juntos los hermanos, juntos en armonía. Qué bonito ese es el Salmo. Así que Dios los bendiga, los veremos mañana. Bendiciones para todos y hasta el próximo devocional. Día lunes nos encontraremos nuevamente. Dios les bendiga mucho.